En el corazón tranquilo de un pequeño pueblo del sur, un maestro de secundaria dedicado hace una parada en el supermercado local para hacer sus compras de rutina. Pero su sensación de paz se rompe cuando una anciana le enfrenta con palabras agudas y una mirada helada, con su prejuicio apenas oculto debajo. Mientras los compradores curiosos se detienen y la tensión aumentan, él enfrenta el momento con una decisión calmada, su voz firme pero inquebrantable. Lo que la mujer y los espectadores no saben es que él no es solo un hombre normal que enseña historia. Es alguien dispuesto a cambiar el prejuicio social. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Jason Miller empujó las puertas de vidrio del mercado Harmony, y el conocido tintineo del timbre de la entrada resonó mientras entraba. El supermercado era pequeño pero bullicioso, con sus pasillos alineados de estantes perfectamente abastecidos y exhibiciones de productos de colores brillantes. Era el tipo de lugar donde los habituales se saludaban por su nombre, donde los cajeros preguntaban por tus hijos y los vecinos intercambiaban recetas sobre canastas de frutas frescas. A Jason le gustaba venir aquí después del trabajo. Le daba una oportunidad de relajarse, recoger algunos elementos esenciales y a veces incluso charlar con los padres de los estudiantes a los que enseñaba. Como profesor de historia en la preparatoria, había construido una reputación en el pueblo de Harmony, Georgia, como alguien que realmente se importa no solo por el currículum, sino por formar jóvenes mentes y alentar el pensamiento crítico. Hoy estaba vestido casualmente con jeans y una camiseta azul lisa, su atuendo de trabajo cambiado por algo más relajado. Un par de tenis gastados y una gorra de béisbol completaban su apariencia. Era el tipo de atuendo que usaba sin pensar, sin preocuparse por cómo podría ser percibido. Pero mientras caminaba por los pasillos de productos enlatados y se dirigía hacia la sección de frutas y verduras, notó un sutil cambio en el aire. Miradas parpadearon hacia su dirección. Pequeñas miradas que parecían inocentes al principio, pero que se quedaban solo un segundo más de lo normal. Estaba acostumbrado a eso. Ser uno de los pocos hombres negros en un pueblo predominantemente blanco significaba que solía llamar la atención, intencionalmente o no. Usualmente lo ignoraba. Hoy planeaba hacer lo mismo. Jason se detuvo junto a las manzanas, sus dedos rozando las suaves pieles rojas mientras las inspeccionaba. Estaba a punto de coger una, cuando una voz cortó el ruido de fondo de los carritos de compras y las conversaciones murmuradas. «Ustedes no pertenecen aquí». Las palabras eran agudas, más altas que un susurro, pero no lo suficientemente altas como para voltear cabezas cercanas. Jason se congeló, su mano flotando sobre las manzanas. Lentamente se volvió hacia la voz. A solo unos pies de distancia estaba una mujer mayor, su físico delgado pero erguido. Llevaba un cardigan beige y una larga falda florida que parecía haber sido cuidadosamente planchada. Su cabello plateado estaba recogido y un par de gafas delgadas descansaban en el puente de su nariz. A pesar de su apariencia frágil, sus ojos eran agudos e inquebrantables. La mirada de Jason se encontró con la suya, buscando alguna señal de que había malentendido sus palabras, pero no había error en la tensión de su postura o el duro borde en su voz. «¿Perdón?», dijo, su voz calmada a pesar del repentino peso que sentía sobre él. La mujer, a quien más tarde sabría que se llamaba Eleanor White, levantó un poco la barbilla. «¿Me escuchaste? Gente como tú no pertenece en lugares como este». Por un momento, el mundo alrededor de Jason pareció ralentizarse. El zumbido tranquilo de la tienda se silenció mientras los compradores cercanos se detenían, sus movimientos congelados por la confrontación que se desarrollaba ante ellos. Liza Thompson, la joven cajera trabajando al frente, se asomó detrás de su caja registradora. Sus ojos marrones saltaban nerviosamente entre Jason y la mujer mayor, la incertidumbre cruzando su rostro. Quería intervenir, pero sus pies permanecían pegados al suelo. Jason tomó una respiración. Años de enseñanza lo habían entrenado para permanecer calmado bajo presión, incluso cuando las tensiones eran altas. No estaba a punto de perder la compostura ahora. «Señora», comenzó su voz firme, «¿realmente se da cuenta de lo que acaba de decir?» Eleanor no se inmutó. «Dije lo que dije», respondió, su tono firme. «Este es mi pueblo, mi país, y gente como tú. Debería volver a África,
o donde sea que vinieron. Las palabras golpearon a Jason como una bofetada, pero no lo mostró. En cambio, enderezó sus hombros, plantando sus pies firmemente en el suelo mientras sostenía su mirada. Señora, nací y crecí en este país, dijo, su voz llevando suficiente peso para llamar la atención sin volverse confrontacional. Aquí mismo en Georgia, mi familia ha estado aquí por generaciones. Eleanor bufó, cruzando sus brazos. No me importa dónde naciste. Este no es tu lugar. Un silencio cayó sobre la multitud. Los compradores que habían intentado mantenerse al margen ahora estaban completamente atentos, sus ojos saltando entre Jason y Eleanor como si estuvieran viendo la construcción de una tormenta. Las manos de Lisa temblaron mientras forcejeaba con el cajón de la registradora, el sonido de las monedas rozando contra el metal apenas audible sobre el silencio. Quería decir algo, lo que sea, pero el miedo la mantenía arraigada en el lugar. Jason, sin embargo, se mantuvo inalterable. No iba a dejar que este momento se espiralizara en caos. En cambio, dio un paso atrás y dejó su canasta de compras, señalando que estaba listo para dirigirse no solo a Eleanor, sino a todos los que estuvieran al alcance del oído. Ya que lo mencionaste, dijo, su voz retumbando por la tienda, hablemos sobre de dónde vengo. Su calma era desarmante, e incluso Eleanor parecía momentáneamente desequilibrada. Abrió la boca para hablar, pero Jason levantó su mano en un gesto sutil y respetuoso que le dejó saber que era su turno para hablar. Mi bisabuelo nació como esclavo aquí en el sur, dijo Jason. No tenía derechos ni libertad, pero luchó para sobrevivir y construir una vida para su familia. Su hijo, mi abuelo, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Arriesgó su vida por este país y regresó a enfrentar la segregación y el odio. ¿Y mis padres? Me criaron para creer en el trabajo duro y el respeto, incluso cuando no se me mostraba a mí. La sala estaba en silencio. Incluso Eleanor pareció vacilar, su agarre apretando el carrito de compras. Jason continuó, su voz firme pero llena de convicción tranquila. Así que cuando me dices que no pertenezco aquí, quiero que pienses en lo que realmente estás diciendo, porque soy tan parte de este país como cualquiera en esta tienda. Lisa finalmente encontró su voz. Tiene razón, dijo, saliendo de detrás del mostrador. Su voz temblaba un poco, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Todos merecen sentirse bienvenidos aquí. El rostro de Eleanor se sonrojó y por primera vez la incertidumbre titiló en sus ojos. Miró alrededor a los otros compradores, pero nadie habló para apoyarla. En cambio, un hombre de mediana edad cerca del pasillo del pan asintió en acuerdo. Eso es verdad, dijo. Tenemos que hacerlo mejor que esto. La tensión en el aire comenzó a disiparse, reemplazada por algo más suave, reflexión, quizás, o incluso arrepentimiento. Pero la confrontación estaba lejos de terminar. La respuesta de Eleanor y el siguiente movimiento de Jason determinarían cómo se desarrollaría la historia a partir de aquí. Jason Miller se mantuvo firme en el pasillo de las verduras, su comportamiento tranquilo, enmascarando la tormenta que se gestaba dentro de él. El peso de las palabras de Eleanor White flotaba en el aire como un mal olor pesado, desagradable e imposible de ignorar. A su alrededor, miradas se movían nerviosamente, inseguras de si mirar lejos o seguir mirando. La tienda de comestibles se había transformado de un lugar de recados rutinarios en una arena de tensión. Eleanor apretó el mango de su carrito, sus nudillos volviéndose blancos. Aunque su expresión permanecía severa, un destello de incomodidad pasó por su mirada. No esperaba resistencia, especialmente no de un hombre que irradiaba confianza tranquila, en lugar de enojo. Jason podía sentir la presión aumentando. Sabía que momentos como este no se trataban solo de él. Se trataban de los mensajes que las personas absorbían, los ejemplos establecidos para los niños que se asomaban desde las esquinas o tiraban de las mangas de sus padres. No podía dejar que el momento se escapara. Tomó otra respiración, estabilizándose antes de volver a hablar. Señora, respeto que este sea su pueblo. Probablemente haya vivido aquí mucho tiempo suficiente para ver que cambia, quizás de formas con las que no siempre está de acuerdo. Su voz estaba medida y se aseguró de mantenerla baja, negándose a escalar. Pero déjeme preguntarle esto. ¿Qué hace exactamente que piense que no pertenezco aquí? La mandíbula de Eleanor se apretó. Enderezó su espalda, convocando un borde defensivo. «Porque personas como usted no encajan aquí», soltó, las palabras cortando el frágil silencio. «Este pueblo no fue construido para...» Se detuvo,
deteniéndose antes de terminar la frase. La vacilación reveló más de lo que las palabras podían nunca decir. Jason aprovechó el momento, dando un paso adelante no lo suficiente como para intimidar, pero lo suficiente como para comandar atención. ¿Este pueblo no fue construido para gente como yo?, repitió, dejando las palabras colgar. Tienes razón, no lo fue. Pero ¿sabes qué más? Tampoco lo fue este país, y aún así, aquí estamos. Un murmullo recorrió la multitud. Un hombre mayor cerca de la sección de embutidos asintió sutilmente, aunque no habló. Un adolescente con una vara de pan se inclinó más cerca de su madre, esperando su reacción. Jason dejó que la tensión se prolongara antes de continuar. Mi bisabuelo construyó ferrocarriles en este estado. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Mis padres trabajaron 2 empleos para asegurarse de que pudiera ir a la universidad. Y no solo fui, me gradué en el top de mi clase y volví para enseñar historia aquí mismo, en la preparatoria Harmony. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Algunos compradores bajaron la mirada hacia sus carritos, de repente absorbidos en sus listas de compras. Otros se movieron incómodamente, lidiando con la verdad en su historia. Eleanor abrió la boca, pero Jason no había terminado. Y déjame decirte qué más he hecho en este pueblo, dijo, su voz ganando fuerza. He ayudado a niños a aprobar exámenes que pensaban que no podían. He conducido hasta las casas de los estudiantes para asegurarme de que tuvieran comida cuando sus padres no podían proveerla. He organizado colectas de alimentos y ferias del libro. Y hice todo eso en esta comunidad a la que dices que no pertenezco. Los murmullos crecieron más fuertes, esta vez con notas de apoyo. Pertenezco aquí, continuó Jason, su voz firme. No porque tenga que probarme a mí mismo ante nadie, sino porque me importa este lugar y las personas en él. El rostro de Eleanor se suavizó por primera vez, pero fue fugaz. Años de creencias profundamente arraigadas no eran fáciles de sacudir, y la defensividad volvió a aparecer. ¿Crees que un discurso cambia algo?, preguntó, aunque su voz carecía de la agudeza que tenía antes. Jason negó con la cabeza. No, pero inicia una conversación, y las conversaciones conducen a la comprensión. Eso es por lo que enseño, porque la ignorancia no se arregla sola. Requiere esfuerzo. Desde el mostrador de pago, Lisa Thompson había estado observando atentamente. Su corazón latía con fuerza, sus palmas húmedas mientras se aferraba al borde de la caja registradora. No conocía a Jason personalmente, pero sus palabras despertaron algo dentro de ella, una realización de que esta no era solo su lucha. Antes de que pudiera detenerse, Lisa salió detrás del mostrador. Su voz temblaba un poco, pero habló lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Tiene razón, dijo, su mirada brincando nerviosamente hacia Eleanor. Esto no se trata de quién pertenece dónde. Se trata de tratar a las personas con respeto. No conozco al Seymour Miller, pero conozco su reputación. Y si es lo suficientemente bueno para enseñar a nuestros hijos, es lo suficientemente bueno para comprar aquí, como cualquier otra persona. Un murmullo de aprobación se movió a través de la multitud. El hombre cerca del deli habló a continuación. Mi papá luchó en la Segunda Guerra Mundial, dijo, aclarando su garganta. Dijo que el único color que importaba en las trincheras era el del uniforme. Tenemos que hacerlo mejor que esto. Los hombros de Eleanor se desplomaron. Su desafío vaciló bajo el peso del creciente apoyo para Jason. Miró a su alrededor en la tienda, esperando encontrar a alguien que pudiera venir a su defensa, pero nadie lo hizo. Las miradas críticas ahora estaban dirigidas a ella, no a él. Jason no se jactó. En cambio, suavizó su tono. Señora, no le estoy pidiendo que esté de acuerdo conmigo ahora, dijo. Le estoy pidiendo que piense en lo que he dicho, y tal vez la próxima vez que vea a alguien como yo, vea más de lo que está en la superficie. Las palabras colgaron en el aire, y por primera vez, Eleanor parecía insegura. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. En cambio, agarró su carrito y se dio la vuelta, empujándolo lentamente hacia las cajas. Lisa regresó apresuradamente a su registradora mientras Eleanor se acercaba. La mujer mayor evitó el contacto visual, forcejeando con su cartera mientras Lisa marcaba sus artículos. Cuando Eleanor se fue, la tienda no volvió inmediatamente a la normalidad. La tensión había desaparecido, pero algo quedaba, una conciencia colectiva de que había sucedido algo importante. Jason exhaló profundamente, recogiendo su canasta y caminando hacia la caja. Lisa le dio una pequeña sonrisa. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por mostrarnos cómo se hace.
Jason le devolvió la sonrisa, pero su mente ya estaba en otro lado. Sabía que este momento no era el final. Era solo el comienzo. La reacción de Eleanor se había agrietado, pero no se había hecho añicos. El cambio, se recordó, no ocurría de la noche a la mañana. Mientras pagaba sus compras y salía al exterior bajo el cálido sol de Georgia, Jason no podía evitar sentir el peso de lo que acababa de suceder y la responsabilidad que venía con ello. Jason Miller salió del supermercado, el cálido sol de Georgia proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. La adrenalina que lo había llevado a través de la confrontación dentro comenzaba a desaparecer, dejando tras de sí una mezcla de agotamiento y reflexión. Colocó sus compras en la cajuela de su auto y se recostó contra él por un momento, dejando que el peso del encuentro se asentara. Había enfrentado situaciones como esta antes, aunque ninguna tan pública, y los ecos de las palabras de Eleanor aún se sentían. Notó a Lisa saliendo de la tienda, todavía con su delantal. Miró nerviosamente alrededor antes de caminar hacia él. Señor Miller, lo llamó, su voz un poco vacilante pero resuelta. Jason se volvió, dándole una cálida sonrisa. Solo Jason, está bien. Lisa le devolvió la sonrisa, aunque fue fugaz. Solo quería decir, gracias. Por cómo manejaste eso allá adentro. Debería haber hablado antes. Hablaste cuando importó, respondió Jason. Y eso no siempre es fácil. Se necesita valor para defender lo que es correcto, especialmente cuando no estás seguro de cómo la gente reaccionará. Lisa asintió, pero sus ojos traicionaban una preocupación persistente. ¿Crees que ella cambiará? Me refiero a Eleanor. Ha vivido aquí toda su vida. Personas así no suelen, Jason interrumpió suavemente. Personas así no suelen cambiar de la noche a la mañana, pero a veces todo lo que se necesita es plantar una semilla. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No se trata de encender un interruptor, se trata de darle a alguien una razón para ver el mundo de forma diferente. Lisa soltó un lento aliento, claramente todavía procesando. Bueno, espero que tengas razón. Jason le dio un asentimiento reconfortante antes de subir a su auto. Sigue haciendo lo que estás haciendo, Lisa. Este pueblo necesita gente dispuesta a hablar. Mientras Jason se alejaba, el peso de lo que había sucedido aún se sentía pesado sobre sus hombros. Repasó la conversación en su cabeza, preguntándose si había dicho lo suficiente o quizás demasiado. Pero se recordó a sí mismo que el cambio no se trataba de perfección. Se trataba de progreso. Jason estaba sentado en su escritorio en su salón de clases en la preparatoria Harmony, revisando ensayos de sus estudiantes. Era el final del día, y los pasillos estaban en su mayoría vacíos, excepto por el sonido ocasional de taquillas cerrándose. Estaba a punto de empacar cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», llamó, esperando ver a un estudiante necesitando ayuda con la tarea. En cambio, era Eleanor White. Las cejas de Jason se levantaron en sorpresa, pero rápidamente lo enmascaró, levantándose para saludarla. Ella agarraba su bolso firmemente, sus ojos mirando nerviosamente alrededor del salón. «Mr. White», dijo, su tono igualado pero curioso. «¿Qué la trae por aquí?» Ella vaciló, jugueteando con la correa de su bolso antes de finalmente dar un paso hacia adentro y cerrar la puerta detrás de ella. «Yo», su voz vaciló, y por primera vez Jason vio no a la mujer desafiante del supermercado, sino a alguien que parecía incierta, vulnerable. «Quería hablar», dijo finalmente. Jason hizo un gesto hacia uno de los escritorios. «Por favor, tome asiento». Eleanor se sentó, colocando cuidadosamente su bolso en su regazo y alisando su falda. «He estado pensando mucho en lo sucedido el otro día», comenzó, su voz más suave de lo que Jason jamás había oído. «Y en lo que dijiste». Jason se inclinó ligeramente hacia adelante, prestándole toda su atención. «No mentiré», continuó. «Siempre he visto las cosas de cierta manera. Me criaron en una época diferente y pensé que estaba protegiendo algo». Tragó con dificultad, mirando hacia sus manos. «Pero cuando empezaste a hablar sobre tu familia y por lo que han pasado, lo que has hecho por este pueblo, no podía dejar de pensar en ello». Jason la dejó hablar sin interrumpir, incluso mientras su curiosidad crecía. «Fui a casa esa noche y no pude dormir», admitió Eleanor. «Así que comencé a leer. Busqué parte de la historia de la que hablaste, los ferrocarriles, las guerras, el movimiento por los derechos civiles, y me di cuenta de cuánto no sabía o no quería saber». Su voz se quebró un poco. «Estaba equivocada, señor Miller». Jason se recostó en su silla, dejando que sus palabras colgaran en el aire.
No era una disculpa envuelta en excusas o medias tintas, se sintió real. Gracias por decir eso, dijo finalmente. Sé que no es fácil confrontar tus propias creencias. Eleanor asintió, sus ojos centelleando. No espero que me perdones de inmediato, solo quería dejarte saber que estoy tratando de hacer lo correcto. Jason sonrió suavemente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Las noticias sobre el incidente en la tienda de comestibles y la posterior visita de Eleanor a Jason se extendieron rápidamente por Harmony. La publicación de Facebook de Lisa, detallando lo que sucedió, ya había ganado tracción, atrayendo comentarios y comparticiones de personas tanto dentro como fuera de la comunidad. Muchos elogiaron el enfoque tranquilo y digno de Jason, mientras que otros admitieron que les obligó a reflexionar sobre sus propias actitudes. El cambio de corazón de Eleanor añadió otra capa a la historia. Algunos eran escépticos, pero otros lo vieron como una señal de que incluso los prejuicios más profundamente arraigados podían ser desafiados. El periódico local publicó un artículo sobre el incidente, entrevistando a Jason sobre su experiencia y lo que significaba para el pueblo. Jason aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de la educación y la empatía. Esto no se trata solo de un momento o una conversación, dijo al reportero. Se trata de crear espacios donde la gente se sienta segura para confrontar sus miedos y aprender unos de otros. Así es como comienza el cambio. En las semanas siguientes, Jason notó pequeños cambios en todo el pueblo. La gente lo saludaba más calurosamente en el supermercado. Estudiantes que habían presenciado el incidente le hicieron más preguntas sobre la historia y la igualdad, ansiosos por entender más. Lisa se le acercó una tarde, radiante. La tienda está organizando una colecta de alimentos el próximo mes, dijo, y me pidieron que la organice. Estaba pensando que podríamos hacer que sea un evento comunitario, tal vez incluso vincularlo a una campaña de conciencia sobre la diversidad. Jason sonrió. Esa es una gran idea, Lisa. Y en cuanto a Eleanor, continuó haciendo esfuerzos tranquilos hacia el cambio. Asistió a una reunión comunitaria sobre iniciativas de diversidad e incluso se ofreció como voluntaria en la feria del libro de la escuela, donde Jason se aseguró de agradecerle. Mientras Jason se paraba frente a su clase un mes después, compartió la historia con sus estudiantes no como un cuento de confrontación, sino como uno de crecimiento. Todos tenemos prejuicios, dijo, caminando lentamente. Pero lo que importa es si dejamos que nos definan o si tenemos el valor de desafiarlos. No siempre es fácil, pero vale la pena. La sala estaba en silencio, cada estudiante colgando de sus palabras. Y recuerden, agregó, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. A veces comienza con algo tan simple como una conversación. Las semanas que siguieron a la visita de Eleanor White al aula de Jason Miller fueron transformadoras, no solo para ella, sino para todo el pueblo de Harmony. La tensión que inicialmente había ondulado a través de la comunidad después del incidente en el supermercado gradualmente dio paso a conversaciones, algunas incómodas, otras esperanzadoras. El pueblo, una vez discretamente establecido en sus maneras, estaba comenzando a confrontar las divisiones no dichas que habían permanecido durante generaciones. La historia de Jason se había extendido mucho más allá de Harmony. El artículo en el periódico local había sido recogido por una publicación regional más grande, provocando debates y discusiones en línea. Algunos lectores elogiaron la compostura y elocuencia de Jason, calificándolo de ejemplo de cómo manejar el prejuicio con dignidad. Otros se opusieron, argumentando que las acciones de Eleanor eran indicativas de un problema sistémico más grande que no podía ser resuelto con una sola disculpa. Para Jason, la atención fue inesperada. No buscaba hacer titulares o convertirse en un símbolo, simplemente había hablado su verdad. Sin embargo, abrazó la plataforma que había surgido, usándola para abogar por programas comunitarios y diálogo abierto. Al mismo tiempo, Harmony en sí comenzó a agitarse. El gerente del supermercado invitó a Jason y Lisa para ayudar a organizar una serie de reuniones comunitarias sobre inclusión y equidad. Las reuniones atrajeron a personas de todas las clases sociales, jóvenes y mayores, negros y blancos. Las primeras sesiones fueron tensas, ya que viejas heridas resurgieron y se hicieron preguntas difíciles. Pero lentamente, las conversaciones pasaron de la culpa a la comprensión. Eleanor, para sorpresa de todos, asistió a cada reunión. A menudo se sentaba en silencio en el fondo,
escuchando más de lo que hablaba. Pero su presencia enviaba un poderoso mensaje de que el cambio era posible a cualquier edad. El viaje de Eleanor no terminó con una disculpa. Decidida a enmendar, se sumergió en el aprendizaje. Tomó prestados libros sobre historia negra y el movimiento por los derechos civiles de la biblioteca del pueblo, incluso pidiendo recomendaciones a Jason. Una tarde llamó a la puerta del aula de Jason otra vez, esta vez sosteniendo una copia bien leída del calor de otros soles. «Lo terminé», dijo suavemente, levantando el libro. No tenía idea sobre la gran migración, sobre lo que familias como las tuyas pasaron. Jason sonrió. «Me alegra que haya hablado contigo». «Lo hizo», respondió Eleanor. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con emoción. «Y me hizo darme cuenta de cuánto he dado por sentado. No quiero solo leer sobre la historia. Quiero ayudar a cambiar lo que está ocurriendo ahora». Inspirada por su nueva resolución, Eleanor comenzó a ser voluntaria en el centro comunitario, ayudando con programas de alfabetización y colectas de alimentos. También asistió a Lisa en la campaña de conciencia sobre la diversidad del supermercado, repartiendo folletos e invitando a los vecinos a asistir. Al principio, algunos residentes eran escépticos de la transformación de Eleanor, pero su consistencia eventualmente los conquistó. Se convirtió en un elemento fijo en eventos comunitarios, a menudo emparejada con Jason, quien dejó en claro que sus esfuerzos eran sinceros. El trabajo de Jason no se detuvo en las reuniones comunitarias. En Harmony High colaboró con otros profesores para lanzar un nuevo currículum centrado en la diversidad e inclusión. Se invitaron a oradores invitados incluidos veteranos, activistas por los derechos civiles y líderes locales a compartir sus experiencias con los estudiantes. Lisa también subió a la ocasión organizando programas de tutoría donde los estudiantes de secundaria se asociaron con niños más pequeños para discutir temas como identidad, empatía y respeto. Ella acreditó a Jason por empujarla a encontrar su voz y asumir roles de liderazgo. Una noche de viernes, la escuela organizó una muestra cultural. Los estudiantes realizaron danzas, recitaron poemas y compartieron platos de las tradiciones de sus familias. Eleanor asistió, sentada en el centro del frente, mientras Jason presentó el evento. «Esto no solo se trata de celebrar nuestras diferencias», Jason dijo a la multitud. «Se trata de reconocer las historias detrás de ellas. Porque entender las historias de cada uno es como derribamos muros». Sus palabras recibieron una ovación de pie. Eleanor se limpió una lágrima, sus manos temblando mientras aplaudía. Varias semanas después, Jason estaba cerrando su aula cuando vio a Eleanor esperando afuera. «Esperaba encontrarte», dijo, sosteniendo una pequeña caja. Jason abrió la puerta y la invitó a entrar. Ella colocó la caja en su escritorio y la abrió, revelando una fotografía en blanco y negro enmarcada. «Este fue mi padre», dijo Eleanor, su voz teñida de nostalgia. «También fue un soldado. Luchó en la Segunda Guerra Mundial». Jason estudió la fotografía, notando la expresión orgullosa pero cansada en el rostro del hombre. «Siempre me dijo que defendiera lo que creo», continuó Eleanor. «Pero en algún punto olvidé lo que realmente significaba. ¿Me lo recordaste?» Jason miró hacia arriba, sus ojos suaves. «Nunca es tarde para recordar». Eleanor sonrió, el tipo de sonrisa que hablaba de alivio y gratitud. «Gracias, Jason. Por tu paciencia, por no rendirte conmigo». Jason extendió la mano y estrechó la suya. «Gracias, Eleanor, por estar dispuesta a crecer». Los cambios en Harmony no ocurrieron de la noche a la mañana, pero perduraron. El supermercado instaló un tablón de anuncios para eventos comunitarios, presentando información sobre iniciativas de diversidad y celebraciones culturales locales. Eleanor continuó su trabajo voluntario, convirtiéndose en mentora de otros mayores que querían abordar sus propios prejuicios. Lisa obtuvo un ascenso y usó su posición para presionar por prácticas de contratación más inclusivas en la tienda. En cuanto a Jason, permaneció como un pilar de la comunidad. Sus estudiantes continuaron mirándolo, no solo como un maestro, sino como un ejemplo de resiliencia y compasión. Meses después del incidente, Jason se paró frente a sus estudiantes una vez más. «El cambio no ocurre en un solo momento», dijo. «Ocurre en los días y semanas que siguen, en las elecciones que hacemos y las conversaciones que tenemos. Eleanor y yo no arreglamos el mundo, pero iniciamos algo, y eso es lo que espero que se lleven de esto». Miró alrededor del salón, encontrando la mirada de cada estudiante. No importa cuán pequeño parezca, su voz importa. Úsenla.
Mientras la clase rompía en aplausos, Jason sintió un sentido de paz. No había salido a ser un héroe o a hacer titulares. Todo lo que había hecho era mantenerse firme, hablar la verdad y confiar en que las palabras, cuando se hablan con convicción, podían marcar la diferencia. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.